Hoy nos acompaña en el set de televisión el magistrado Willy Ramírez, quien nos va a hablar acerca de la Comisión sobre Derecho al Voto de Presos sin Condena. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Coméntenos un poco más acerca de esta propuesta. ¿Por qué las personas que están presas, pero que aún no han cumplido su condena, pueden emitir su voto, pueden ejercer este derecho? Bien, porque no se les ha privado de esa libertad fundamental y de ese derecho humano en realidad, ¿no? Porque no nos olvidemos que hay algo tan fundamental que es la presunción de inocencia. Y en el caso de las personas que todavía no han sido condenadas, son legalmente inocentes. Entonces, nuestra Carta Constitucional establece claramente que una persona recién es suspendida de su ciudadanía con una condena firme o con una sentencia efectiva. Entonces, si hay personas que han sido privadas de su libertad, pero que todavía no han sido condenadas, o que su sentencia no ha sido firmemente confirmada, entonces estamos hablando de personas que legalmente, insisto, legalmente todavía son inocentes. Y bueno, yo sé que esto podría sonar un tanto polémico porque en nuestra sociedad peruana no se habla mucho de la presunción de inocencia, sino de la presunción de culpabilidad. Así es. Entonces, todo el mundo es culpable mientras no se demuestre lo contrario. Y es más, hasta una fiscal superior declara en un medio masivo que tal cosa es así. Pero eso es algo totalmente equivocado y que no se condice con el Estado constitucional de derecho. ¿Y a qué Estado penal nos estamos refiriendo con respecto a este grupo de personas? Ahora, se está haciendo un abuso, y es bueno decirlo, de la detención preliminar y de la prisión preventiva. Esto es algo que no se debe dar. Y cuando hemos estudiado derecho penal, los que somos abogados, se nos ha enseñado que la detención es la última ratio del derecho penal. O sea, cuando ya no hay nada que hacer, recién procede la detención, que no es otra cosa de la privación de la libertad personal. O sea, lo más preciado para una persona es su libertad. Ahora, si una persona ha delinquido y esto queda probado, es justo y es correcto que sea privada de su libertad. Y por el mandato de nuestra Constitución se le priva también de sus derechos civiles y de sus derechos políticos. Dentro de ello está el derecho a elegir y a ser elegido. Pero, ¿qué pasa con las personas que no han sido condenadas o que no se ha probado que han cometido delito alguno? Ya se les ha privado preliminarmente de su libertad y se les priva también de un derecho fundamental como es el derecho electoral, o sea, el derecho al sufragio, el derecho a elegir al menos, no a ser elegido. Aunque se han dado casos importantes también, debo mencionarlo, que algunas autoridades han resultado elegidas o electas estando con detención preliminar y en algunos casos, ojo, en algunos casos se ha comprobado que han sido inocentes y han salido a asumir el cargo y en otro han sido condenados y se ha declarado su vacancia y han sido reemplazados por quien corresponde. Entonces, ¿por qué privárseles de otro derecho humano o de otra libertad fundamental que está consagrado además en todos los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, de los cuales el Perú es suscriptor y el Estado peruano está en la obligación de cumplirlo? Además, los últimos informes de los comités de protección de los derechos humanos, dentro de ellos el de la protección de los derechos civiles, políticos, entre otros, en las visitas que han hecho a nuestros establecimientos penitenciarios, porque en el Perú no se puede hablar de cárcel, ojo, sino de establecimiento penitenciario.
no se le puede llamar preso, sino interno de un establecimiento penitenciario. Claro. Toda esa hipocresía hay en el Perú. Pero ¿de cuánto? Pero estamos hablando de un hacinamiento, de una sobrepoblación y de focos de infección de enfermedades contagiosas al interior de los penales. Y si hay un gran porcentaje de la población carcelaria que no cuenta con una sentencia, es el Estado mismo, es el que está vulnerando los derechos y las libertades fundamentales de las personas. Ahora, ¿de cuánto estamos hablando? Creo que me preguntó. Estamos hablando de alrededor de 37,000 personas. O sea, alguien podría decirme, ¿no? Pero si somos alrededor de 35 millones, ¿cuánto representan 37,000? Bueno, así sea uno. Así sea una persona que esté injustamente detenida y que junto a ello se le haya privado también del derecho fundamental de elegir al menos, estamos sumándole otra vulneración más a otro derecho, valga la redundancia, a otro derecho fundamental que en este caso estamos hablando de un derecho político. Y de aprobarse, doctor, esta propuesta, ¿dónde se realizaría ese proceso electoral? En las mismas cárceles. Bueno, en los mismos establecimientos penitenciarios, perdón. En los mismos establecimientos penitenciarios, para ello estamos ya en estrecha coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario. Hay una serie de desafíos, de barreras que hay que superar. Entonces, nuestro Jurado Nacional de Elecciones, que ha tenido a bien encargarme la presidencia de esta comisión, está en estrecha coordinación tanto con la Oficina Nacional de Procesos Electorales, con el Instituto Nacional Penitenciario, con el Ministerio de Justicia, con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, con el Colegio de Abogados de Lima, a donde vamos a llevar nuestro anteproyecto para un conversatorio y para recibir los últimos aportes y hacer los últimos ajustes a este proyecto de ley que vamos a presentar como Jurado Nacional de Elecciones, que tenemos iniciativa legislativa para que salga una ley que permita, ojo, no se prohíbe, pero en la práctica no se hace efectivo. Entonces, hay algunas experiencias importantes como Argentina, Brasil, Bolivia, por ejemplo, en donde los internos de los establecimientos penitenciarios que no cuenten con una sentencia pueden válidamente sufragar. Claro, porque esta comisión se inició, tengo entendido, de septiembre del año pasado y todavía está en conversación. No tienen fecha de cuándo se va a presentar esta propuesta. A ver, el tema es bastante denso, por no decir otra palabra. Bueno, hemos estado pisando callos al inicio. ¿Por qué? Porque la primera respuesta fue un no rotundo. Entonces, ha sido necesario la sensibilización en un inicio, ¿no? El hacer ver que no puede ser posible que el Estado peruano, por medio de sus autoridades, sea el que vulnere los derechos y las libertades fundamentales de personas que ya han sido vulneradas en otros derechos y en otras libertades fundamentales, razón por la cual se ha entendido y se nos ha abierto las puertas de estas instituciones y hay que reconocer INPE, OMPE, RENIEC, MINJUS, etcétera, y el Colegio de Abogados de Lima, en donde estamos sumando esfuerzos, estamos sumando iniciativas para sacar adelante este interesante proyecto que va en beneficio de un importante porcentaje de nuestra población que, ojo, que no ha salido de nuestra sociedad, sino que forma parte de ella, que no cuenta con una sentencia, pero que está privado de su libertad. ¿Pero cómo se va a identificar, doctor, a este grupo de internos? ¿Se lo va a empadronar de repente? No, ellos forman parte del mismo padrón electoral. Lo que se tiene que hacer es un cruce de información con el Poder Judicial y con el Instituto Nacional Penitenciario, quienes son los que manejan la data. El Poder Judicial con el registro de los que tienen mandato de detención y los que tienen condena.
y el INPE, con quienes son los que están internos en los establecimientos penitenciarios. ¿Y esta propuesta de repente requerirá un mayor presupuesto en las elecciones? Sí, estamos hablando desde el Documento Nacional de Identidad, que por si no se sabe, cualquier persona que ingresa a un establecimiento penitenciario ya no puede hacer uso de su DNI. Entonces, ya hemos hecho una importante coordinación con el RENIEC para que a las personas que no cuenten con su DNI, al menos ese día de la votación, se les habilite con un DNI para que puedan emitir válidamente su voto y luego permanezca en custodia de la autoridad penitenciaria, porque hay algunas experiencias interesantes ya que se han hecho con los registros públicos y con los colegios de notarios, donde los internos pueden suscribir hasta escrituras públicas, o sea, actos protocolares, con el uso del DNI y hasta con la firma digital dentro de los establecimientos penitenciarios en estrecha coordinación entre SUNARP, ¿no? Colegio de Notarios y el INPE en una determinada fecha y hora en donde se enlaza la información para que sea en tiempo real. Entonces, bajo esa premisa y con esa experiencia, se puede hacer lo mismo el día de las elecciones. ¿Por qué? Porque tampoco se puede dejar abierta la posibilidad de que haya una conexión permanente, porque las prisiones o los establecimientos penitenciarios tienen pues sus propias reglas y sus propios mecanismos de seguridad. Bien, doctor, le agradezco por esta entrevista. Seguro más adelante nos tendrá mayor detalle con respecto a esta propuesta que usted preside. Sí, bueno, ya de aquí en unas semanas vamos a hacer el lanzamiento de este importante conversatorio en el Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Bueno, ya se va a hacer llegar la invitación formal a todas nuestras autoridades, ¿no?, del sistema electoral, del Ministerio de Justicia, del Poder Judicial, Ministerio Público también, para que de esta manera participen también y que coadyuven a la concretización, si el término cabe, de este importante proyecto de ley que va en beneficio de un sector de nuestra sociedad que está privado de su libertad y que también, como daño colateral, se les ha privado también del ejercicio del derecho a sufragar. Muchísimas gracias, doctor. Y es momento de ir a una breve pausa en JN Noticias.